Sí, Comencemos entonces la clase de este día, jueves 22. El material de este día, vamos a comenzar. Los instrumentos para analizar y presentar datos. Esto es con el propósito siempre de, de identificar los problemas y buscar la solución. Estas son las herramientas. Estas son algunas, hay bastantes. Entonces, el objetivo de estas herramientas de analizar el problema y presentar los datos para reconfirmar y afirmar que existe el problema realmente. Y a través de estas herramientas identificar las causas potenciales que generan el problema. Y lo más importante es seleccionar las causas más probables para verificar y reflejar de forma gráfica los datos que permitan al grupo usar la información con mayor facilidad. Y entonces, en síntesis, este es el propósito de los instrumentos que se utilizan para analizar y presentar datos. Hablando del análisis causa-raíz, y se conoce por las siglas en inglés de RCA, análisis causa-raíz, es un proceso y se trata de descubrir las causas raíz, es decir, la causa principal del problema para identificar las soluciones adecuadas. El análisis causa-raíz asume que es mucho más efectivo prevenir y resolver de forma sistemática los problemas subyacentes, es decir, de su raíz, de forma profunda, en lugar de no solamente identificar los síntomas y solventar de forma eh, superficial. Y ahí es donde se dice, bueno, estamos apagando incendios, pero lo que está ocurriendo es que no estamos resolviendo el problema de su raíz. El análisis de la causa raíz puede realizar con una colección de principios, técnicas y metodologías que pueden aprovecharse para identificar las causas, hola, de un evento o tendencia. Al ver más allá de la causa y el efecto superficial, puede, esta herramienta de análisis causa-raíz puede mostrar en qué punto los procesos o sistemas fallaron o causaron un problema en primer lugar. Veamos los objetivos y beneficios de estas herramientas. El primer objetivo del análisis causa-raíz es descubrir la causa raíz de un problema o evento. El segundo objetivo es comprender completamente cómo hacer para reparar, para compensar o aprender de cualquier problema dentro de la causa raíz. Subyacente es que está allí, adentro. El tercer objetivo es aplicar lo que aprendemos de este análisis que hacemos para prevenir problemas futuros y, por supuesto, hemos aprendido a repetir el éxito mediante la aplicación de estas herramientas. El análisis es tan bueno como lo que hacemos con él, por lo que el tercer objetivo de estas herramientas es importante. También podemos usar el análisis causa-raíz para modificar los procesos centrales y los problemas del sistema de forma que se puedan evitar problemas futuros. El tratamiento de los síntomas individuales podría sentirse como algo productivo, pero resolver una gran cantidad de problemas hace parecer que algo estamos haciendo. Pero
Si no se logra identificar, diagnosticar la verdadera causa raíz de un problema, muy probablemente se tendrá el mismo problema una y otra vez. Es decir, el mismo problema surge nuevamente porque no logramos identificar la causa raíz y entonces vuelve a surgir el problema. Existen algunos principios básicos que guían el análisis efectivo de causa raíz, algunos de los cuales son evidentes. Esto no solo contribuirá a la calidad del análisis, sino que también ayudará al analista o a los analistas a ganar confianza y aceptación por parte de las partes interesadas. Recuerden que las partes interesadas son todos aquellos personas que están relacionadas con la empresa. Pueden ser los accionistas, los empleados, incluso los proveedores, los clientes. Esas son las partes interesadas. Incluso hasta el gobierno, ¿va? Porque es la administración tributaria. Concentrarse en corregir y remediar las causas raíces en lugar de solamente identificar los síntomas, porque a veces cometemos esa falla, ¿verdad? No debemos ignorar la importancia también de tratar los síntomas para un alivio a corto plazo, mientras seguimos trabajando y identificando la verdadera causa raíz. Se debe tener en cuenta también que podrían haber, y con mucha frecuencia las hay, múltiples causas raíces. Es decir, no podemos enfocarnos en que solamente puede ser una, no, hay que agotar. Otro principio es que hay que concentrarse en cómo y por qué sucedió, no en quién es el responsable. Es decir, no hay que buscar responsables. Hay que ser metódico, es decir, utilizar métodos y encontrar evidencia de causa-efecto de manera concreta. ¿Para qué? Para respaldar las afirmaciones de la causa raíz. Importante es proporcionar suficiente información. ¿Para qué? Para que podamos informar y crear un curso de acción para corregir el problema. Otro principio es considerar cómo se puede prevenir, es decir, replicar una causa raíz en el futuro. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a encontrar soluciones más rápido. Existe una gran cantidad de técnicas y estrategias que se pueden usar para el análisis de la causa raíz. Y lo que vamos a ver entre esta clase y la próxima no es, por supuesto, de una manera, una lista exhaustiva, sino que hay bastantes. Vamos a tratar de conocer las más útiles y más comunes. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama los 5 por qué. Una de las técnicas más comunes para realizar un análisis de la causa raíz es el enfoque de los 5 por qué. Para cada respuesta a una pregunta de tipo ¿por qué? Sigue otra pregunta adicional y más profunda de bien, pero ¿por qué? Lo que se pretende es, a través de esta herramienta, cada vez que se pregunta, ir identificando para que podamos llegar hasta la causa raíz. La sabiduría común sugiere que alrededor de las 5 preguntas de ¿por qué? Puede llevarnos a la mayoría de causas raíces. Pero algo importante es, en realidad podríamos necesitar a lo mejor 2 o pudiésemos tener un caso que llegue hasta 50. Lo que nos está diciendo el autor de esta herramienta es que no es una ciencia exacta. Como pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 50 o más. Entonces, de manera exacta, ¿qué quiere decir? Que si llegamos a 5,
ya esa es la causa raíz, no es cierto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Los 5 por qué sirven para evitar supuestos. Al encontrar respuestas detalladas a preguntas incrementales, las respuestas se vuelven más claras y concisas cada vez que seguimos utilizando la herramienta. Y de tal manera llegar al último por qué y esto nos conduzca, y alguien puede decir que el proceso ha fallado y que no se puede arreglar, no es cierto. Si ya llegamos a los 5 por qué, tenemos que seguir hasta agotar. Hasta agotar y que nosotros podemos estar seguros que ya no existen otros por qué y que ese es entonces la razón de la causa raíz. Otra herramienta es y se conoce como análisis de cambios o análisis de eventos. Es un método útil para, vamos a admitir otro, cuando hay una gran cantidad de causas potenciales. En lugar de mirar el día o la hora de forma específica en que algo salió mal, con esta herramienta lo que se hace es observar un periodo de tiempo más largo y obtener un contexto histórico. Primero, hay que hacer una lista de todas las causas potenciales que condujeron a un evento. Estas deben ser cada vez que se produce un cambio para bien o para mal. Entonces, se anota en esa lista. Luego se deberá clasificar cada cambio o evento según la influencia que se haya tenido sobre él. Es decir, que se puede categorizar incluso como un evento interno, como un evento externo, que fue provocado o no, o algo similar. Es decir, hacer una clasificación de los eventos. Revisar cada evento y luego decidir si ese es un factor no relacionado o correlacionado o un factor que contribuye a identificar una causa raíz probable. Y enseguida se observará cómo se puede replicar o remediar la causa raíz. Otra herramienta, esta es mucho más conocida y muy probablemente ustedes ya la conocen. Y es el diagrama causa-efecto. Y se conoce como la espina de pescado o como diagrama de Ishikawa. El inventor es el doctor Kaoru Ishikawa, por eso se le llama diagrama de Ishikawa, un especialista japonés en el control de la calidad. Es una herramienta que representa un problema o enfoque central y sus causas de una forma visual, donde el problema representa la cabeza del pescado, de la que emerge una espina central y de ahí se derivan las causas mayores o espinas grandes. A su vez, las espinas grandes pueden estar conformadas por espinas más pequeñas, también llamadas causas menores. Su creador, el doctor Ishikawa, él cita que y recomienda que se desarrolle hasta el 5º nivel de causas. Para problemas de naturaleza técnica, se usan con frecuencia 6M. Para problemas de naturaleza de mercadeo, de comercialización, se usan con frecuencia 8P. Para problemas de la industria de servicios, se usa con frecuencia 4S. En el caso del diagrama causa-efecto con un método de las 6M, es una de las formas más comunes en la que se desarrolla un diagrama de pescado. De hecho, hay quienes no tienen ni siquiera idea de que hay vida más allá de las 6M y que hablar de Ishikawa es hablar solamente de las 6M, lo cual es una falla de enseñanza
y un desaprovechamiento en el potencial de la espina del pescado. Lo que quiere decir es que no nos debemos limitar a que solamente van a ser 6. No, van a haber muchas más porque pueden haber subcausas. ¿Cuáles son esas 6M? Conozcámoslas. Mano de obra. Es decir, ahí se consideran todos los aspectos que están asociados a las personas, a la mano de obra. Interrogantes frecuentes del problema pueden ser: 1. ¿Está capacitada la mano de obra? ¿Está seleccionándose el personal idóneo para ese trabajo? ¿El personal se siente motivado y trabaja con deseo? ¿El trabajador muestra habilidad en su trabajo? ¿Qué quiere decir? Que estas interrogantes se hacen con el propósito de identificar si son las causas del problema y que están relacionadas con la mano de obra, que está relacionado con las personas. El otro componente es maquinaria. Hablar de maquinaria es hablar de la infraestructura de la empresa. Es hablar de todas aquellas herramientas con las que se cuenta para dar salida al producto final. Entonces estamos hablando de software, hardware, máquinas de fabricación, montacargas, incluso vehículos. Y entonces las interrogantes para tratar de identificar las causas relacionadas con la maquinaria son: ¿tiene capacidad suficiente para cumplir su función? ¿Qué tan eficiente es el software o el hardware? ¿Cómo es el manejo de la maquinaria? ¿Existen repuestos de esa maquinaria? Porque a veces se cometen fallas en cuanto a que adquirir equipo a menor valor y resulta ser que no hay repuestos en el mercado y hay que traerlos del fabricante que está lejísimo, y entonces eso genera un problema. ¿Es conforme el mantenimiento? Es decir, ¿existe un plan de mantenimiento del equipo? Puede ser una causa. ¿Está actualizada la última versión de qué? Del hardware, del software. ¿Por qué? En el caso del software sabemos de que si no se actualiza de forma constante, lo que está ocurriendo es que existen ventanas en donde pueden ocurrir entradas de personas que quieren hacer un daño a nuestras bases de datos. Entonces, por eso es importante actualizar el software y eso puede generar un problema. Otro elemento es los métodos. Se evalúa la forma en la que se hacen las cosas. Al evaluar los métodos, se está evaluando si la forma en que se está generando los resultados, de cómo se desarrollan las actividades y cómo se están generando los resultados. Entonces se trata de buscar la falla en la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la localización de la planta. Podemos tener una secuencia de producción en línea y puede ser una secuencia en forma de U. Entonces son dos métodos diferentes. Entonces habrá que ver si la ubicación de la localización del proceso de producción de la planta, ese es un método y pudiese encontrar ahí una falla. Entonces, vamos a dar ingreso a otro estudiante. Ok, ya está. Hablando de otro componente, la medición. Aquí recae todo lo que se hace y que gira alrededor de la inspección. Las diferentes medidas con que se trabaja. El aseguramiento de la calidad. El tamaño de la muestra. O error de medición. Por ejemplo, si se desea evaluar los resultados de dos grupos de ventas, no será la mejor idea evaluar a un grupo por el número de artículos vendidos y a otro por el monto de las ventas alcanzadas, ¿no, verdad? Se tiene que utilizar el mismo mecanismo de evaluación. Otro elemento es la materia prima, componente. En él se evalúa todo lo que tenga que ver con los materiales en la empresa.
desde los que se usan para dar el producto final hasta los que se usan para hacer el aseo al baño. Es decir, todo es todo. Interrogantes comunes se asocian a los proveedores, variabilidad de las características y especificaciones del material, la conformidad del material, la facilidad para trabajar con esa materia prima, todo lo que sea relacionado con materia prima. Y tenemos también el medio ambiente. Este es el sexto componente. El medio ambiente son las condiciones en el entorno con el que se trabaja. Y inclusive tenemos la cultura organizacional, el clima organizacional, la luz, el aire acondicionado, el ruido, lluvia, porque lo que ocurre es que puede ocurrir una inundación, ¿verdad? Si no están tomándose las acciones apropiadas para evitar que eso ocurra. Entonces son aspectos del medio ambiente los que se deben de tomar en cuenta. Existe un método dentro del diagrama de Ishikawa que se conoce el método de flujo de proceso, es decir, que se va a desarrollar la espina de pescado por medio del flujo de proceso. Recuerden que todas las empresas tienen procesos. Proceso de producción, proceso de ventas, proceso de inversiones, proceso contable. Entonces, por medio de este flujo se considera la secuencia o paso a paso del proceso que se está evaluando y se desarrolla a través de la espina principal. Una buena idea es tener claro el flujo del proceso en términos de ¿qué? De las fases del proceso, de las diferentes actividades y tareas que se realizan. También existe otra forma y es el método de estratificación. Y esto es muy útil cuando el problema central, es decir, la cabeza de pescado, se puede subdividir en diferentes causas que tienen que ver directamente con la naturaleza del problema. De tal forma que las espinas mayores, las más grandes, sean subcomponentes del problema central. Entonces, por eso se le llama estratificación. Dividir en diferentes causas lo que se tiene. Y tenemos también el diagrama de causa-efecto con el método de las 8P. Recuerden, este es el que se aplica a los problemas relacionados con la comercialización, con el mercadeo. Esta es una evolución de las 4P. Y acá, recuerden, por ejemplo, en los exámenes de grado les preguntan a los jóvenes que hablen de las 4P. Y entonces ahora ustedes ya saben de que ya no son las 4P, son 8P. Entonces está conformado por personas, evidencia física o presentación. Y ahí es en donde entra la P, porque es physical evidence. Entonces ahí está la otra P. Procesos, alianzas estratégicas, que son los partners, los socios. El producto, por supuesto, el precio, la plaza o distribución, la promoción o comunicación. Ahí tenemos entonces los componentes para evaluar los problemas de comercialización y para evaluar los problemas de servicios. Tenemos las 4S. Es de común aplicación a las industrias de servicios, ¿verdad? Para considerar los aspectos, los componentes son el entorno, las habilidades, los sistemas y los proveedores. Y ahí están entonces en inglés, por eso son S, 4S. ¿Cómo hacer entonces el diagrama de Ishikawa? Primero, definir y escribir el problema. Situación o evento que se desea analizar, porque a lo mejor no sea un problema, sino que vamos a analizar una situación, un evento. Se escribe y luego se dibuja una caja alrededor de él. Esta es la cabeza del pescado.
recordar, redactar el problema en términos del efecto, porque eso es, ¿verdad? El problema es un efecto y se trata de identificar causas que presentan la situación, obviamente, del proceso de análisis. Se traza entonces una línea recta que es la espina central por el lado izquierdo de la caja. Ahí tenemos algunos dibujos para que nos vayamos orientando. Hacer una lluvia de ideas. Esa es otra herramienta que se utiliza de las causas probables de lo escrito en la cabeza del diagrama. Cada una de las causas detectadas será una espina mayor derivada de la espina central, la que se trazó en el paso 1. Considerar entonces las causas genéricas, ¿verdad? Si se trata ya sea de 6M, 4S o las 8P, según la naturaleza del problema. Analizar el problema desde cada una de las espinas. Un elemento importante es que no debemos circunscribirnos a 6M, a 4S, a 8P, porque pudiera ser que encontremos unas causas dentro de lo que estamos analizando y entonces, y decir, bueno, pero entonces como no es M, no es S y no es P, no lo pongamos. ¿Cómo no? Agreguémosle y pongámosle si quieren otros. El asunto es que no dejemos por fuera algunas causas que pudiesen al final ser causas raíz. Se debe analizar el problema desde cada una de las espinas mayores. Por ejemplo, si se eligió a 8P de mercadeo para hacer la espina de pescado y se está analizando la P de precio, preguntar en cuanto a los precios, ¿por qué se presenta? ¿Por qué se menciona el problema? Trazar una línea desde la espina mayor y colocar la respuesta. Este es un segundo nivel de las causas. Analizar el problema desde el segundo nivel de causas. Ahora se tomará la respuesta del interrogante anterior y se hará el mismo procedimiento con respecto al problema central. Trazar una línea desde el segundo nivel de causas y colocar la respuesta. Este es el tercer nivel de causa con respecto a la P de precio. Continuar profundizando en las causas según sea necesario. Profundizar en las causas tanto como lo permita el problema. Completar otras causas probables. Lo que se explicó en el paso 3 y 4 fue hecho para una causa mayor. Si se lee el paso 3, se va a observar que se trata de la P de precio. Realizar el mismo procedimiento según tantas causas mayores se hayan identificado, siguiendo el ejemplo del paso 2, y así poder completar con las otras 7P restantes. Y entonces, así es como se le va dando forma a la espina de pescado. Si el grupo se queda sin ideas, hay que centrar la atención en aquellas espinas donde hay muy pocas ideas. Y finalizando el diagrama, analizar las causas obtenidas y determinar cuáles son las que se van a actuar. Por votación o consenso se define cuáles son las causas principales. Aquí están unos consejos para realizar un análisis eficaz. Hacer preguntas para aclarar la información y poder acercarse a las respuestas. Cuanto más se pueda profundizar e interrogar cada causa potencial, más probabilidades se tienen de encontrar la causa raíz. Y recuerden, a veces puede ser una o pueden ser varias causas raíces. Una vez que se considere que se ha identificado la causa raíz del problema y no solo otro síntoma, se puede hacer aún más preguntas. ¿Por qué estamos seguros de que esta es la causa raíz en lugar de esta otra? ¿Cómo se puede arreglar esta causa raíz para evitar que el problema surja de nuevo? Usar preguntas simples, tales como ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué significa eso aquí? Es decir, esas causas. Es decir, tenemos que identificar cuáles son las causas y por qué es que están surgiendo para abrir un camino hacia la comprensión completa de la solución. Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá para continuar en la siguiente clase con otras herramientas que nos puedan ayudar a la identificación de
efectos y las causas raíces para resolver problemas. Jóvenes, entonces ahí se quedan con la evaluación y esta les queda hasta para el sábado y nos vemos el próximo martes de la otra semana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen, jóvenes.